Hola y bienvenidos a otro de mis videos. En este vamos a estar dando un poco de tips para hacer ukuleles y guitarras un poco más eficientes. Unos tips. El primer tip que tengo es una herramienta para el molde. Cuando tienes los lados en el molde antes de ponerlos tapa y espaldar, es tener un palo con un hueco y un tornillo allá que es ajustable para ajustarlo al tamaño que necesitas para mantener este en posición. También la parte más difícil en esa parte para mantener una curva a veces va derecho y no sale apretado contra eso. Entonces podemos poner un diagonal para mantener esta ya, en cambio de prensarlo desde afuera, es empujarlo desde adentro. Y este también es lo mismo, un palo con un tornillo ajustable. Y el de abajo también es la misma, pero lo hice en esa forma para que puede hacer un cruce así, uno encima del otro, pero todavía mantener ese en el centro, la misma orientación. Y ese también tiene su tornillo ajustable para mantener el diagonal. Doblando los lados para mí es la parte más difícil y entonces esa es la manera como yo encuentro más eficiente para mí. Mi hijo mayor estuvo tirando estufa eléctrica, se calienta bien, entonces yo uso esto. Con un trapo viejo ya lo mojé, quité la mayoría del agua para que está húmeda y tomo el lado y voy a envolverlo en el trapo para que ya está en su trapo húmeda. Ahora con la estufa prendido ya puedo ahora ponerlo encima. Cuidado que no te quemas con el calor y el humo va a empezar vapor va a empezar a calentarlo y poco a poco ese va a ir relajando y estoy haciéndolo en un solo lugar en este momento, que es la parte del cinturón, y ahora está empezando a ceder un poquitico. Encuentro que la madera más viejo, porque las fibras han secado por tantos años, a veces demora para que el vapor empieza y con el molde acá, ya lo voy a poner encima, a ver si va a doblarse cuidadosamente en el cinturón. Creo que está faltando un poquito más. Y cuando se mete allá sin romperse, entonces ya coge un palito con una pita de tela. Y con esos palitos ya puedo ir bajándolo y ese va a prensarlo a la posición correcta en el molde. Y ahora lo pongo en la estufa y dejarlo calentar un poco, y con un poquitico de presión uno puede sentir cuando el lado está empezando a ceder en las fibras, y lentamente, sin forzarlo porque se va a romper, ese va doblando, y esa es la curva más agudo o más cerrada que hay en el ukelele. Y ahora con un palo allá para que no se fracture las fibras, voy a prensarlo, y ahora puedes hacer el otro lado lo mismo. Podemos dejarlo enfriar un poquito, entonces podemos quitar la tela
y rearmarlo y reprensarlo. Preferiblemente dejar eso a secar un día para que quede en su forma. La próxima tiene que ver con los linings aquí. Uno va a doblarlo y cortarlo y prensarlo acá. Pero yo encontré que cuando estamos dando la vuelta aquí, a veces por el doblez acá, si es muy apretado, entonces se fractura y no guarda una curva bonita. Entonces yo probé quitando un pedazo, rompiéndola ya, volteándolo y doblándolo. El hecho que ese pedazo no cortado está en este lado, se jala, entonces guarda una curva mucho más parejo y bonito y fuerte. Ahora, cuando la curva aquí es muy apretado, cuando lo doblas a veces se rompe y no es tan bonito, y tampoco las grietas acá no da suficiente curva para quedarse apretado acá y quedan espacios acá. Entonces necesitamos arreglar esto. Bueno, cuando estoy haciendo mis refuerzos, mis linings, tengo mi serrucho acá, y entre mi tope acá es la distancia del palo. Ese me va a dar más o menos, cuando lo corto, va a ser un corte cuadrado, ¿sí? Pero para hacer una curva más apretado necesito uno como en la mitad de eso aún. Entonces mido acá una línea 4 milímetros más adentro, hago un huequito donde puedo poner una puntilla extra para tener otra tope. Y ahora tengo uno que es más fino y se dobla mucho más apretado. Ahora, a veces ese es muy tieso porque hay demasiado material acá, es grueso, entonces no dobla muy bien. Entonces puedo quitar un poco de material en este lado. Puedo utilizar un cepillo, quitar un poco, o de pronto uno de estos que es muy bonito y chévere, me gusta mucho. O si no tienes ninguno de los dos, entonces ya puedes usar un poco de lija gruesa y ese se dobla más fácilmente, y también en este también va a entrar ya mucho más fácil. Y ahí lo tenemos secándose. Lo próximo es las costillas. Ya los preparé, y ahora para poner la curva acá, en cambio de usar un formón en la tabla o en la mesa, uso una cuchilla afilar. Mido más o menos ahí y ya termina así. Y con una lija gruesa en un palo de escoba ya puedo lijarlo limpiecito. Estos cortes más cerquitas significa que cuando pones la costilla allá con un bisturí baratica y pequeña, ya puedes escoger un par de ellos y sacarlos para hacer el encaje allá, la ranura. Ahora que tengo mis costillas ya o soportes, yo puedo quitar, destornillar esto, quitar estos. Cuando hago el hueco de sonido con unos divisores, es encontrar la mitad entre esos para estar seguro que no voy a cortar el hueco encima de una de las costillas, y en el otro lado asegurarme que el huequito, ya hice con un taladro, está en la línea central ya antes de empezar a hacer el hueco con el cortador. Mientras que tengo acceso desde adentro, yo también puedo cortar un poquitico, un corte previo, para que cuando sale el hueco desde afuera
queda adentro limpio y no se rompe. Y puedo trabajar desde afuera también. Entonces ahí salió más o menos limpiecito y es una buena idea, particularmente cuando estás haciendo tapas de compuestos, darle refuerzo con un círculo así de 2 milímetros o menos para que entre allá y va a pegarse allá. Es más fácil coger la tablita más grande, hacer el hueco y después recortar. Y ahí está pegado y ese da cierta protección para esas partecitas delgaditas y esas no van a caer ni ser golpeados. Cuando hago unos tapas y espaldares compuestos, igual que hice refuerzos para el hueco de sonido, aquí en las uniones de cada pedacito es una posibilidad de una grieta. En la mayoría de las situaciones, como este tiene buen refuerzo con las costillas y todo, pero tienes que pensar, si recibe un golpe como acá, ¿será que va a fracturar en esas uniones? Entonces podemos usar un poco de veruta gruesa con pegante para enderezarlo y hacerlo más tieso y cortar pedacitos para tapar estos uniones. Para el espaldar no tenemos acceso desde adentro, entonces voy a hacer un compuesto así y el ukelele ya puedo quitarlo del molde porque las costillas ya lo mantienen firme y puedo ponerlo encima y dibujar alrededor con un lápiz para marcarlo y desde el hueco adentro hacer una marca de las dos primeras costillas así. También necesito medir la distancia de las costillas y marcarlo en la tabla. También tomar la distancia entre aquí y acá y marcarlo para que tengo los 3 costillas. Además, los linings, puedo medir la distancia allí. También marcado para marcarlo también alrededor de la forma para saber dónde están mis espacios para colocar los refuerzos. Bueno, hay una buena razón para usar palitos en cambio de veruta para tapar las uniones. Es para que ellos no encurvan con el pegante. Entonces, cuando están pegados ya con pues ya puedes bajarlo a un grueso que te conviene y donde hay una posibilidad que alguien puede ser un estorbo, ya puedes lijarlo hasta que queda planito, no queda nada, queda flush ahí. En cuanto de la tabla de trastes, yo he cambiado mi estrategia. En cambio de hacer la tabla y poner los trastes primero antes de pegarlo, ahora yo encontré mucha inconsistencia en lo recto que era. Entonces hago que la ukelele está bien recto acá, pegar la tabla y si hay cualquier torsión o curva que genera pegándolo, entonces puedo reajustarlo, replanarlo con el cepillo para que quede más recto. Y por último, cuando viene el tiempo para ajustar el nivel de las cuerdas y el puente y todo, una herramienta muy fácil que puedes fabricar es una cuña así bien delgadito. Yo fui a un taller a unos amigos que tienen un medidor digital y pudieron decir dónde estaba 2 milímetros de grosor y 4 para medir dónde está 3 y 1. Y con esto ya puedo medir la altura de los puentes arriba, el puente abajo, para saber si las cuerdas están niveladas bien. Entonces en el primer traste podemos medir metiéndolo, y la mayoría de los músicos que han probado los arreglos que he hecho les gustan más o menos 1 milímetro de altura aquí
Y en el traste 12 ya lo meto y a ver hasta dónde va. Este sí está un poquitico alto, como 4,5, casi 5. Cuando apenas toca, los músicos ellos prefieren entre 3 y 4, parece a mí. Entonces está un poquitico altico, 1 milímetro, pero no hay mucho espacio para bajar el puente. Pero el último músico que lo probó dijo que es aceptable. Entonces entre 3 y 4 es más o menos una buena altura. Bueno, entonces ahí son unos tips que puedo dar esta vez y quiero enfatizar que no soy un luthier, solamente soy empírico, aprendí lo que pude en el camino. Y de pronto, si ustedes como yo, aprendiendo en el camino, entonces de pronto te sirve algo así. O si tienes una guitarra o un ukelele que no vale la pena llevarlo a un luthier porque es re barato, entonces de pronto puedes medir para repararlo tú.